Buenas tardes. Por ahí se oye ¿Qué, un ruido. Bueno, ya creo que ya. qué, qué tal, Julio? Buenas tardes. Hola Arnoldo, buenas tardes. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Mira, si se escuchaban los ruidos de la octava, que se supone que tienen equipos muy sofisticados, que no nos disculpe la audiencia con un camionazo por ahí que Sí, sí, pasa sí, de sí. vez en cuando. Qué gusto saludarte, Julio Alejandro. Muchas gracias, muchas gracias. Igual, pues vamos a empezar, Arturo. ¿Cómo ves la entrada de nuestro país ya a la fase 3 de la pandemia del COVID-19? ¿Qué datos, qué enfoque relevante encuentras en lo que ya estamos viviendo hoy? Yo creo que hay varios aspectos que ya estaban implementados desde la fase 1, fase 2 sobre todo. Me parece que esto básicamente es referencial. Referencial me refiero a la cantidad de contagios se empiezan a acelerar a partir de los últimos días. Yo particularmente ayer me llamó mucho la atención en la conferencia de prensa de Hugo López-Gatell, la vespertina, donde pues da un cambio en la metodología de sus gráficos para exponer pues los datos. Y este cambio en la metodología pues me parece que atiende a diferentes condiciones que todavía falta por tener claras, quizás el día de hoy, pero que sí nos hablan pues de un intento quizás de comunicación por no ejercer una presión más alarmista sobre pues la gente ante la cantidad y la velocidad de los contagios que nos empiezan ya a conducir pues a la etapa más complicada, más difícil, más dura, más letal de esta pandemia. Bien, Entonces, sí. creo que es lo que en este momento vemos. El anuncio de la fase 3 se esperaba el jueves. Creo que esto de las fases se ha venido alargando también como parte de un intento por contener algunos impactos económicos que por otra parte pues ya son incontenibles dado lo ocurrido ayer con el mercado petrolero, pero bueno, ya hablaremos de esos otros temas más adelante. Arnoldo Cuellar, ¿cuál es tu primera impresión sobre esta entrada de México ya al terreno duro de la fase 3? Mira, Julio, acá desde Guanajuato y desde otros estados, en contacto con otros colegas a través de chats que se han formado de cobertura de COVID-19, encontramos que una de las constantes que vemos en este tema es que el conteo que eligió hacer pues la Secretaría de Salud y el subsecretario Hugo López-Gatell, es un conteo que parte de una muestra del famoso sistema Centinela, que me imagino yo, sin ser un experto en el tema, estaba pensado para otras cosas, no para un tsunami de las características del que vemos. Entonces, esta entrada en la fase 3 parece ser que si las cifras fueran esas con las que López-Gatell ha venido jugando, del factor de 9 o el factor de 20, que dicen algunos matemáticos que le han hecho observaciones, pues nos hubiera llevado a ingresar en esta fase hace mucho tiempo. Además, las estaciones Centinela en el país no son un muestreo estadístico, no conforman una base confiable que nos dé un panorama del país. Yo imagino que se centran más en zonas más pobladas, no tengo idea de cómo funcione, pero ciertamente yo creo que hoy, y en esto está aprendiendo el mundo entero y no solamente México, no tenemos la fotografía completa del impacto del virus en la población, en la salud de los mexicanos. Hemos visto cómo en Italia o en España, en China incluso, con el control autoritario de este país, han venido actualizando las cifras de víctimas mortales porque se les han escapado datos, gente que muere en su casa, las residencias de ancianos y todo esto. ¿Con qué nos vamos a encontrar a la vuelta de unas semanas aquí en México? No lo sé. Pero además de eso, tenemos la cuestión de que la población, por lo menos en Guanajuato, por lo menos en muchos otros estados del interior, no está guardando, y no lo hace porque no puede en buena medida, y otros porque no les importa, porque se siguen dando fiestas los fines de semana. En León el alcalde informó ayer de que clausuraron alrededor de una docena de bailes sonideros, en los que además en cuanto se retiraba la policía volvían a reunirse. Bueno, pues esto nos da una idea, como ocurrió en Italia,
de que las cosas no van a ser como López Obrador ha venido hablando, de la gran disciplina del pueblo mexicano y también de estos agradecimientos que López-Gatell ha mostrado a la gente por hacerle caso. Yo creo que estamos a la entrada de una vorágine complicada de la que nos vamos a ir dando cuenta a golpes de realidad, ¿no? Bien, Arnoldo Cuellar, gracias. Arturo, pues creo que es tema obligado hablar sobre este episodio de Javier Alatorre llamando a no hacerle caso a López-Gatell, el apercibimiento que dijo la Secretaría de Gobernación que le haría a Alatorre, las palabras luego del propio presidente López Obrador y otros, todo esto que se ha dado. ¿Cómo lo has visto? ¿Cuál es tu opinión? Particularmente, Arturo, hay quienes dicen la libertad de expresión debe mantenerse por encima de cualquier cosa y otros dicen que no deben permitirse este tipo de retos o exabruptos en temas tan delicados como la salud en estos momentos. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez? Bueno, son dos temas que a mí me parece, dos líneas, digamos, que me parecen relevantes en el análisis. El primero tiene que ver con la forma en la que pues llevan a un extremo que no era, es decir, que no es, digamos que contrario a lo que ya Salinas Pliego había venido expresando en las últimas semanas y haciendo el caso de sus empresas con trabajadores aún en activo sin ser, pues digamos que de las actividades esenciales que tendrían que podrían salir, pero en el otro sentido pues hay una lectura política de un gran magnate que además ha sido uno de los más privilegiados por la actual administración en muchos sentidos, que es parte del Consejo Asesor, que ha tenido la visita presidencial a sus instalaciones, que, bueno, ha sido parte de esta, digamos, alianza de la autonombrada Cuarta Transformación con, pues, algunos miembros de la élite mexicana, de los magnates mexicanos. Entonces, pareciera un desafío que se inscribe en un contexto muy específico relacionado, pues primero, con la exigencia de pago de impuestos, segundo, con la exigencia de suspensión de actividades y tercero, con alguna cosa que creo que no sabemos y que hay detrás de todo esto. En especial, lo digo por la forma en la que sale el presidente López Obrador a meter la calma en un escenario pues que resulta contraintuitivo respecto a cómo ha venido actuando con otros medios de comunicación castellano. La misma semana pasada habían emitido una amonestación, un apercibimiento a dos periódicos de Ciudad Juárez por un manejo informativo en específico de una fotografía que parecía muy, ¿cómo podríamos decirlo? Parecía una sanción un tanto desproporcionada para digamos, la costumbre del periodismo mexicano. Sí. Esta es que me parece relevante de este proceso y que tiene que ver con que los periodistas mexicanos creo que solemos gozar de ciertos usos y costumbres de impunidad cuando nuestra actividad efectivamente está normada por leyes y que existen disposiciones específicas para casos que actualmente estamos en general, pero para casos extraordinarios como el de esta emergencia sanitaria, en donde la libertad de expresión me parece que tiene algunos límites pues marcados concretamente por la ley. Uh-huh. Entonces, este tema de la legalidad me parece que a los periodistas no siempre nos hace sentido, y luego la intromisión del presidente cuando el lunes dice yo quiero que no haya sanción, como ya lo había dicho también en el caso de los periódicos de Ciudad Juárez, y es básicamente muy complejo luego entenderle, porque a final de cuentas pues me parece que existen disposiciones que se tienen que acatar y que él por digamos
pues sus facultades metaconstitucionales prácticamente está anulando. Entonces creo que serían los dos aspectos. Uno, el político, que no sabemos qué es lo que hay en el conflicto, si hay un conflicto y qué es lo que hay ahí, qué es lo que está en juego entre Salinas Pliego y López Obrador, y por otro lado, pues la parte jurídica, donde los periodistas, creo que los medios en general no solemos tener mucha observancia, y por otra, mensaje de impunidad que lanza el presidente. Gracias, Arturo Rodríguez. Sobre este tema, Arnoldo Cuéllar, ¿qué nos dices? Pues mira, yo creo que la desestructuración que está provocando este fenómeno inédito en todos los ámbitos también nos toca a nosotros, a los medios de comunicación. Yo no estoy de acuerdo con que la libertad de expresión esté por encima de otras libertades. No debería estar por encima de ninguna, debería ser autorregulada y respetar otras. Si se está parando la actividad económica del país prácticamente por completo, si se le pide a la gente que vive al día, que trate de evitar y salir a la calle con las complicaciones inherentes a cómo va a lograr su sustento, ¿por qué un individuo como Salinas Pliego va a hacer lo que quiera en medio de esa situación, ¿no? Además, en ese tono de desafío. Entonces aquí sí estamos viendo las contradicciones de Andrés Manuel López Obrador, y no de la 4T, porque la 4T no acaba de cuajar en nada. La 4T es lo que López Obrador quiere que sea, y las múltiples contradicciones que hay abajo en ese movimiento frentista, ¿no? Bueno, yo no sé cuáles son las complicaciones que tiene Salinas Pliego como parte de ello con otros integrantes de la 4T, pero lo que hizo nos daña a todos, nos daña a los mexicanos, no a la 4T, ni al movimiento de López Obrador, ni a Morena, y sí debió haber sido una respuesta más enérgica. López Dóriga no es santo de mi devoción, pero López Obrador se la ha pasado reclamándole casi por 2 o 3 semanas que haya matado a un empresario en sus primeras declaraciones sobre el COVID, y en cambio a la Torre le llama amigo. Me parece mucho más grave el tema. Entonces, como que no hay el mismo trato, como que sí estamos en una escena juarista de aquel viejo y lamentable adagio de que a los amigos justicia y gracia y a los enemigos las leyes secas, y aquí ni siquiera llegamos a ese término de las leyes secas, ¿no? Me parece preocupante, y creo que sobre todo debilita al propio López Obrador en su papel de líder ante una crisis, ¿no? Ya el liderazgo venía debilitado por muchas contradicciones, el movimiento feminista, su actitud frente a la delincuencia, etcétera, y ahora pasa también esto. Creo que es lamentable, y que esto lo pone más en crisis que la propia situación económica. Si mantuviera un liderazgo moral, podría hacer frente a la más complicada situación que viene por parte de la economía. Pero si eso se debilita, le da muchas armas a sus adversarios y a quienes quisieran que esto se interrumpiera de alguna manera, ¿no? Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿esto a fin de cuentas deja debilitado o fortalecido al grupo Salinas y específicamente a Televisión Azteca? Yo no tendría elementos para en este momento entender si lo debilitó o no. Es decir, no creo que haya gente que deje de verlos o de consumirles. Creo que el mensaje gubernamental fue muy claro. Ayer yo veía reclamos muy enérgicos de algunos colegas de diferentes medios, inclusive de la radio pública, diciendo, oye, pues incurres en una irresponsabilidad y te dan la exclusiva. Pues entonces, sí. El hecho de que López-Gatell haya ido a visitar o como haya sido este encuentro de López-Gatell con Javier Alatorre, pues me parece que también da un mensaje de que efectivamente reivindica esta expresión a la que se refiere Arnoldo, de la amistad, ¿no? Una amistad que inclusive me parece que tiene efectos sobre, no sé si López Obrador, pero sí sobre López-Gatell. Es decir, lo sometió a Televisión Azteca, al menos esa es la lectura que yo le doy, ¿no? Y a una conciliación que no procura con el resto de los medios de comunicación, más allá de la descalificación que pues de manera sistemática, yo creo que casi diario viene generando contra diferentes actores en lo personal o medios como empresas periodísticas. Entonces, me parece que al último lo que estamos viendo es efectivamente la forma en la que, al menos a los ojos del país, se refrenda esa relación de amistad
más que con Javier Alatorre, pues con los intereses que representa el Grupo Salinas y particularmente Ricardo Salinas Pliego. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuéllar, además de que los ojos del país entero están puestos en las dos vertientes críticas de la realidad de hoy, el tema sanitario con la fase 3 y el tema económico con los problemas del petróleo, las tasas de interés, todo lo que hay ahí. Pero al mismo tiempo, ayer fue el día más violento de 2020 y continúa el dominio y el predominio de los grupos criminales que pareciera que están buscando pues una de dos, o resarcirse de pérdidas en este periodo de inactividad, si es que se dio. ¿Cómo estás viendo el tema del desarrollo nacional del crimen organizado frente a una especie de anemia o de laxitud del país en lo general, Arnoldo Cuéllar? Pues te hablaré del caso Guanajuato, que conozco muy bien, Julio, pero que además es una muestra de una situación de cómo se descompone una realidad, ¿no? Como un Estado que aparentemente venía con una trayectoria exitosa, con una continuidad política, de pronto entra en esta vorágine, en esta debacle, en un tobogán de violencia que lo lleva a donde ustedes lo conocen muy bien. Nos llama mucho la atención cómo el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo en Guanajuato ha tomado con la bandera de la lucha contra el coronavirus con una gran seriedad, claro, acompañado siempre de un cariz propagandístico, pero parece que prácticamente su agenda hoy en día se remite a eso nada más, a cómo reactivar la economía. Les va a dar 3,000 millones de pesos en próximos días a los empresarios para que paguen nóminas en Guanajuato. Ahí estamos por analizar cómo va a ser la transparencia de esto. Pero nunca hemos visto una actitud ni de lejos parecida en la cuestión del crimen organizado. Y mira que han venido los empresarios de Celaya a pedirle, a suplicarle que tenga una intervención mínima en Celaya, que les ayude con la presidenta municipal, que mande a sus policías. Recuerden Celaya, las tortillerías acribilladas, las agencias de automóviles que han cerrado por lo mismo, la cantidad de asesinatos que ha habido ahí, etcétera. Y no veíamos ni siquiera una respuesta. O sea, incluso cuando un movimiento de esos que se prestan tanto para que un político salga y se luzca, como fue la manifestación de 10,000 estudiantes en Celaya el 2 de octubre del año pasado, no tuvieron ni siquiera un tuit de respuesta de Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Acá decimos que hay las emergencias lucrativas políticamente y las que no lo son. Pero ¿ante qué estamos? ¿Por qué el Estado se rinde ante la violencia de dos cárteles que se están enfrentando en las calles de Guanajuato? ¿De qué poder gozan o de qué complicidades? Porque no pareciera ser ese un reto más grave que el que representa el coronavirus, con toda la cauda de acontecimientos que ya sabemos, incluyendo las secuelas económicas. Entonces sí vemos a un Estado que no está respondiendo de la misma manera a todos los retos sociales. Mucho antes del COVID en Guanajuato ya se había caído el turismo por la violencia, porque San Miguel Allende es víctima de la violencia y esto se sabe internacionalmente cada vez que ocurre algo ahí. Porque el corredor industrial donde están estos hoteles que han vivido del turismo industrial, de los viajeros que llegan a la multitud de empresas transnacionales que hay en todo este corredor de Celaya a León, también ya lo estaban pensando muy seriamente para pernoctar en Guanajuato. Entonces vamos a salir si es que lo logramos, del tema de la emergencia sanitaria para encontrarnos que la mitad del Estado sigue desgobernado. Hoy además con las policías obligadas probablemente en unos cuantos días más a estar cuidando a los ciudadanos para que no salgan, pues los criminales se pasean impunemente. No hemos visto... Bueno, ahí se cortó un poco la llamada. No se tenga en absoluto. No obstante, las inversiones multimillonarias en sistemas de guerras que... Perdón, ¿ya no me escuchan? Ahí te escuchamos, por favor, continúa por favor, Arnoldo, sí. Sí. Bueno, terminando un poco, este Estado ha sido totalmente ineficiente en el tema de controlar, de disminuir, de atemperar, de bajarle un poquito. O sea, el incremento ha sido sostenido. Y hemos llegado en un par de años a ser el Estado con mayor violencia cuando estábamos lejísimos de eso, cuando veíamos los escenarios de otras entidades como cosas que nunca nos iban a pasar, ¿no? Así es. Entonces, creemos que hay una grave responsabilidad política en eso también, Julio. Bien, Arnoldo Cuéllar. Arturo Rodríguez,
al mismo tiempo que sucede todo lo que estamos hablando, los temas mayores, la economía, la pandemia, el petróleo, pues sigue la pelea política en México, siguen los grupos empresariales tratando de organizarse. Para mañana está convocada una reunión por internet en la que 30 personas de este grupo Futuro 21 van a dar a conocer sus planteamientos públicos. ¿Cómo estás viendo todo este proceso de la oposición al presidente López Obrador, de los empresarios? ¿Les habrá llegado el momento ya a los opositores de López Obrador de creer o tener realmente una bandera de lucha exitosa? Fíjate que me colocas en una situación difícil porque justo acabamos de procesar la videocolumna de mañana que suelo hacer justo a propósito de este tema. Si quieres ponemos otro tema, Arturo, con calma. No, de una vez, ya que lo pusiste sobre la mesa, que vale la pena. Ajá. Es decir, mira, yo lo que estoy observando es que desde hace tiempo, pero de manera muy notoria en estas semanas pues de la crisis sanitaria, del tema petrolero, que además, bueno, pues ayer llegamos a una condición, a un registro histórico jamás visto. Creo que el 20 de abril del 2020 quedará para la historia económica y lo vamos a estudiar dentro de muchos años como una fecha clave dentro de un proceso que al menos en sus impactos pues tiene ya en la agenda pública desde principios de marzo. Y entonces, en todo este escenario conflictivo que además tiene repercusiones en México, donde se está realizando pues un proceso de cambio de políticas en todos estos ámbitos, hay naturalmente una oportunidad para que las oposiciones al gobierno traten de configurar bloques y temas y agendas que les permitan pues incidir en la opinión pública, recuperar un poco del terreno perdido en 2018, que fue tremendo el descalabro electoral, y que ya de cara al 2021, que no solo es la elección intermedia, sino que, si no me equivoco, son 15 gobernaturas en juego. Estamos hablando de un momento en el que necesariamente tienen que consolidarse para poder pues tener mayor competitividad. Y esto, en mi perspectiva, se expresa en una serie de articulaciones a veces muy desafortunadas, otras quizás más eficaces, para oponerse, hacer lo que le corresponde a una minoría en un sistema democrático, que es oponerse a lo que la mayoría, que es el gobierno, trata de implementar. Y porque además me parece que sí hay diferencias de fondo entre unas perspectivas y otras. En este sentido, creo que también hay una serie de fintas, es decir, ellos salen y dicen necesitamos recursos desde los gobiernos de los estados, y entonces el presidente sale y les dice les pido que donen la mitad del presupuesto de los partidos. Ellos salen y dicen amagamos con romper el pacto federal, y entonces el fiscal sobre todo, y él sale y dice revocación de mandato el próximo año, y así se la van llevando entre fintas y acciones, parte ciertamente de una lógica más o menos recurrente en el discurso político mexicano. Yo desde que recuerdo mis primeras coberturas, estos temas por ahí andaban y surgen en coyunturas específicas, pero en este momento también, no solo por las emergencias que estamos viviendo, sanitaria y económica, sino también porque hay una mayor rudeza, digamos, un endurecimiento del discurso político, son más notorias. Y me parece que pues lo fundamental sería
ver si en algún momento logran irse normalizando, porque también no creo que sea tan sano estar pues aumentando la violencia en el lenguaje o los amagos que usan el aparato conceptual institucional para tratar de generar efectos políticos de corto, mediano y largo plazo. Con esto me refiero a que las posiciones son muy, ¿cómo podría decirlo?, irresponsables en ocasiones. Es decir, al hablar de romper el pacto federal, pues estamos hablando de un fundamento del Estado, ¿no? Cuando estamos hablando de adelantar procesos como el de la revocación de mandato, aunque no sea en serio, estamos hablando de un presidente que está tratando de cambiar esquemas establecidos y relacionados con la democracia electoral, con efectos específicos. Entonces, creo que ese tema de la responsabilidad política en el debate tendrá que ser uno de los que pues sean objeto de nuestra atención, independientemente de las emergencias que estamos viviendo, Julio. Gracias, Arturo. Te planteo la misma pregunta, Arnoldo Cuéllar, pero me permito nada más dar a conocer esta información que publica, sin embargo, acerca de que el Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que los cierres de bases industriales y de manufactura, especialmente en México, están afectando seriamente sus cadenas de suministro. Ellen M. Lord, subsecretaria de Defensa para la Adquisición y el Mantenimiento, dijo en conferencia de prensa ayer que está trabajando con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con el gobierno mexicano para reabrir esas empresas. Estas compañías, es decir, las mexicanas, son especialmente importantes para nuestra producción de fuselaje estadounidense. Y regreso, Arnoldo Cuéllar, a preguntarte cómo ves todo este manejo de la oposición, de los empresarios, respecto a la intención de revocar o de tirar al propio presidente López Obrador. Bueno, yo creo que ya veníamos de una grave crisis política, de toda una desestabilización de lo que habíamos tenido como sistema político en los últimos, lo que viene después de la apertura, digamos, de Reyes Heroles para acá, de la existencia de fuerzas políticas en México. ¿Y en qué lo veo? Bueno, la gente le dio su confianza a López Obrador, buena parte de un porcentaje, sin comulgar con muchas de sus ideas, pero harta de todos los demás. Luego hemos visto episodios uno tras otro donde la oposición quiere comprar causas, donde ve débil o ve que comete errores López Obrador, desde el culiacanazo, desde las manifestaciones de la violencia contra las mujeres, etcétera, y no logran una sola ganancia política, no logran aumentar un punto en las encuestas, ¿no? Sin embargo, el COVID es otra cosa. Yo creo que si bien los partidos no están creciendo, ahora sí el impermeable político de López Obrador sí se está debilitando, y por muchos, y sobre todo por un tema que aún está por verse, porque el sistema sanitario mexicano es un absoluto desastre desde hace décadas. Pero hoy López Obrador ya no va a poder hablar de eso, porque después de haberle metido mano con el ISABI, después de los recortes y todo, ya tiene parte de la responsabilidad. Esto es imprevisible, pero la política es imprevisible siempre y va a pagar un poco el costo. El problema es que ante la crisis más fuerte de la historia mundial de los últimos años, tenemos a la clase política más enana que se haya visto nunca. Ya vimos lo que le pasó al país cuando un gobernador inflado por las cadenas de televisión como Enrique Peña Nieto llegó a dirigir los destinos de México con todo el poder presidencial. Se dedicó a la frivolidad. Los gobernadores tienen una visión muy estrecha de la política. Le pasó lo mismo a Vicente Fox. No hay una figura política entre los partidos, que además se refugia solamente en donde ejercen el poder ejecutivo, que en este momento pueda disputar nada, ¿no? No la hay en Morena, por supuesto, tampoco. Entonces el debilitamiento de López Obrador que están tratando de capitalizar, pues quienes no lo ven como un peligro para sus intereses, para sus negocios, quizás también para la relativa estabilidad injusta con la que hemos venido viviendo, pero que de alguna manera le da una viabilidad al país, aunque fuera con esa fábrica de pobres permanente, ¿no? También estén buscando la manera de aprovechar ese debilitamiento. Pero un país necesita clase política, necesita gentes que entiendan el papel del Estado. Y yo creo que eso nos mete en serios problemas, porque vamos a terminar
saliendo de esta crisis con un aparato productivo muy dañado, con una confianza de la población muy dañada y sin políticos que den respuesta. Yo hoy no me atrevo a hacer un solo pronóstico, sigo sentado a la espera de que los acontecimientos nos vayan dando más elementos de juicio, porque creo que estamos ante escenarios, Julio, que ni Nostradamus podría haber hecho algo con anticipación. Vamos a tener que ir cabalgando sobre los acontecimientos y revisando rápidamente cómo va esto ocurriendo y pasando, ¿no? Arnoldo, gracias por estas palabras. Arturo, lo que dice Arnoldo, ni en nuestros análisis o previsiones más extremas nos imaginamos un escenario como este. Tú, Arturo Rodríguez, que has estado reporteando como periodista durante largos años las cosas más aberrantes a veces de este sistema político mexicano, ¿te imaginabas que íbamos a llegar a un momento como este? No, fíjate que no. Creo que siempre hay análisis, perspectivas que te hacen ver de manera muy fatalista el futuro, y aún así creo que nunca yo me hubiera imaginado la emergencia sanitaria, la pandemia, así como está en estos días. No me hubiera imaginado tampoco esta crisis petrolera. Es decir, sabemos de los ciclos, de los contraciclos, y creo que los tres formamos parte de generaciones que hemos crecido en función de las crisis recurrentes, de los estragos de estas crisis y también del empoderamiento de grupos muy reducidos, de élites que logran amasar enormes fortunas a partir de este tipo de procesos económicos. Y sin embargo, creo que jamás hubiera tenido yo una idea de esto de tasa cero, de esto de la caída como se dio de los precios del petróleo. Estamos ante momentos que verdaderamente considero son para la historia y que seguramente se estarán revisando si la humanidad sobrevive dentro de muchos años como parte de fenómenos que quizás no nos permitieron en ningún sentido prepararnos. Sí, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿tienes optimismo o pesimismo respecto a lo que puede venir en México en estos tiempos inmediatos? No puedo tener optimismo porque conozco la capacidad de respuesta de nuestras estructuras políticas, empresariales, de interés. Yo creo que todo el mundo está tratando de jalar agua a su molino, tratando de rescatarse. La disputa por los recursos que el Estado puede poner a disposición para, por lo pronto, transitar la pandemia y luego reconstruir el aparato productivo, pues van a ser un escenario más donde algunos, aunque López Obrador se resiste a repetir el esquema del FOA-PROA, no puede contra todo el enorme aparato de presiones que va a tener. Esto que tú mencionas hoy, de las empresas que forman parte de una cadena de producción global, Guanajuato está en ese escenario muy marcadamente. Pues, a una llamada de Donald Trump, López Obrador no se va a resistir, si no se resiste a una de Salinas Pliego, que le pida echen a andar las fábricas del Bajío y las automotrices, porque nos están haciendo falta productos por acá, ¿no? Yo creo que esta crisis profundiza una serie de carencias, de desequilibrios profundos a los que ustedes son maestros y expertos en revisar todo el tiempo, y que nos va a hacer ahora sí que, como dicen los clásicos, y realmente siempre era nada más un concepto un poco vacío, tocar fondo, ¿no? ¿Y qué va a surgir de ahí? ¿Qué reservas políticas tiene esta sociedad o qué reservas sociales y humanas para empezar a reconstituir algo? Mira, ni López Obrador ha sido capaz de acabar con la herencia y con el ADN priista. Bueno, pues para empezar, él lo trae en la sangre muy bien establecido, ¿no? Y ahí están los Bartlett y compañía y los Esteban Moctezuma. O sea, el siglo XX mexicano sigue vigente hasta el día de hoy. Fue vigente con Calderón y con Vicente Fox, ¿no? Es un ADN fuerte, digamos. Y yo creo que ni siquiera es solo priista, puede ser porfirista y más otras cosas, ¿no? Ese asunto lo vamos a lograr transformar poco a poco. Me dan esperanzas cuestiones como, por ejemplo, la lucha
de estos nuevos grupos feministas y grupos de acompañamiento que están planteando situaciones un poco más de profundidad social y no tanto reivindicativas en lo inmediato de cuestiones que se arreglan con unos cuantos centavos o con unos programas sociales, ¿no? Pero como ese debería haber otras muchas. ¿Dónde está el desastre que es el medio ambiente en este país, en el debate público? En Guanajuato nadie ha dicho nada de que nos acabamos ya el agua y ahora queremos la de Jalisco, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O por ejemplo, todas estas empresas nuevas, ¿dónde están tirando sus desechos industriales? Hemos crecido notablemente, el PIB está por los suelos y las secuelas de eso, ¿dónde están? ¿Acaso nuestros basureros urbanos, municipales? No sé, hay una serie de cosas ahí que se vienen acumulando y que ahorita ni siquiera salen a la luz porque estamos atendiendo otra emergencia, enfocados en otra cuestión, ¿no? Pero no soy optimista, no creo que rápido. Al final del día lo soy, porque creo que tenemos capacidad de sobrevivencia, pero no creo que esto vaya a redundar en un New Deal donde todos encontremos al día siguiente una gran energía para que el país y sus estructuras resurjan de una mejor manera. Va a costar mucho trabajo. Gracias, Arnoldo Cuéllar. Arturo Rodríguez, pues se nos va acabando el tiempo. Te pido que nos digas también tu reflexión, tu visión al futuro inmediato, optimista, pesimista, término medio. ¿Cómo ves lo que se viene en México? A final de cuentas, siempre este tipo de procesos nos dejan una sensación de que las cosas pues no van a mejorar o van a ir peor, y que aún saliendo las recuperaciones van a ser muy difíciles en todos los ámbitos, con pérdidas que pues son irreparables, ¿no? Particularmente las vidas humanas, pero creo que también es un momento de prever que nuestra movilidad social, es decir, nuestros indicadores de bienestar van a ser severamente afectados. Yo creo que una gran parte de la clase media va a dejar de serlo, y que pues tenemos números que verdaderamente resultan ya preocupantes en las proyecciones que se están haciendo en muchos sentidos. Y naturalmente creo que esto que dice Arnoldo, esta capacidad de sobrevivir que tenemos como de manera inherente a nuestra condición humana, pues tendrá que imponerse. Lo que sí es que siento que estamos ante pues el fin de una realidad que hemos conocido económica y social, y que ese es un momento de inflexión en el que también los futuros no son tan claros. Yo no sé cómo va a cambiar nuestra relación, sí sé que no va a ser una buena situación económica por mucho tiempo, y no sé cómo vaya a cambiar nuestra forma de relacionarnos socialmente y políticamente. Bueno, decíamos, son tiempos de cambio, tiempos en los que pues debemos justamente tratar de apostar a la capacidad de adaptarnos, y que pues no sé, quizás yo encuentro ciertamente procesos de esperanza en algunas expresiones, así como las que mencionaba Arnoldo, pero veo también un punto crítico al que ya me he referido en otras ocasiones, y es que existe una desmasificación de los procesos. Es decir, sabemos que hay una lucha ambiental en la Mixteca, o que hay un fenómeno muy contemporáneo y muy nuevo en sus expresiones, como el feminista, o sabemos que están las víctimas de la violencia, y así podríamos ir lucha por lucha, pero me parece que una realidad es que existe una falta de conciencia en que la lucha central de todas estas y el común denominador es la lucha de clases, y esa no parece estar por ningún lado, y creo que dados los impactos económicos es la que seguramente tendrá que venir, o no sabemos. Bien, pues Arturo Rodríguez, gracias. Gracias, Arnoldo Cuéllar, por esta oportunidad de tener tu opinión. Saludos hasta Guanajuato, saludos a tus compañeros periodistas que hacen esfuerzo por seguir haciendo un trabajo profesional desde allá. Gracias, Arnoldo. Muchas gracias.
Gracias. Al contrario, gracias Arturo Rodríguez, gracias por tu opinión como siempre. Gracias a ti, Julio. Siempre es un gusto estar acá en tu espacio y mucho gusto en conocerte, Arnoldo. Hasta pronto. Igualmente, Arturo, gracias. Buena tarde. Bueno, pues muchas gracias a ambos y muchas gracias a ustedes que nos han acompañado